Por ejemplo, Buenos días, tengan todos ustedes. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al secretario diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso se a pasar lista de asistencia. Con gusto, diputado presidente. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Presente. Diputada María Elvira González Anchono. Diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, de la Voz. Presente. Diputado Enrique Licón Chávez. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Antonio Andreu Rodríguez. Diputado, le informo que hay quórum para llevar la sesión. Se encuentran 5 diputados de la permanente. Gracias, diputado secretario. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 11 de febrero del año 2015, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, lectura de la correspondencia. Tercero, asuntos en cartera, turno a comisiones. Número 4, presentación de iniciativas de decreto punto de acuerdo a cargo de diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada América Victoria Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputada Ana Lidia Gómez Ticón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Número 5, asuntos generales. Diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y diputado Luis Javier Mendoza Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Claro que sí, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Por favor de manifestarlo. Informo, diputado presidente, que ningún diputado ha manifestado alguna objeción sobre el contenido del acta de la sesión anterior. Se aprueba. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia. Siendo así, le solicito al diputado secretario si otorgar el trámite que corresponde. A continuación, solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Pregunto a las señoras y señores legisladores si han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo, diputado presidente, que todos los diputados han tenido conocimiento de los asuntos en cartera. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés de presentar una iniciativa el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada América Victoria Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, la diputada Ana Lidia Gómez Picón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Antes de continuar, quisiera darle la bienvenida a esta sesión a la diputada María Eugenia Campos, a la diputada Daniela Álvarez Hernández, al diputado César Aurelio Moreno, al diputado Rosel Verdadera Chaparro, al diputado Eliseo Pompeán Fernández, a la diputada Ana Lidia Gómez Picón, al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza y a la diputada América Victoria Aguilar Gil, así como a la compañera diputada Hortensia Aragón Castillo. Bienvenidos. Continuando con nuestro orden del día, se concede el uso de la palabra para el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros diputados, diputadas, compañeros de los medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan en esta sesión. El suscrito Elías Humberto Pérez Mendoza, en mi carácter de diputado de la 64ª legislatura del Estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del orden local, concurro a esta representación popular a efecto de presentar iniciativa de acuerdo con el propósito de solicitar de manera respetuosa al ciudadano licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado, para que en ejercicio de sus facultades gire instrucciones a los secretarios del ramo que así corresponda, a fin de que se sirvan emitir las reglas de operación de los programas sociales a que hace referencia la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, ello en atención a lo siguiente. Le pido, señor presidente, que me da la oportunidad de hacer un resumen y que quede íntegro en el diario de los debates este documento. Adelante, diputado. Compañeros, pues empezaría por decir que el Estado de Derecho inicia con el cumplimiento de la ley por parte de la propia autoridad. Hago referencia a algunos hechos críticos enmarcados en exhortos para la emisión de reglamentos que hemos hecho en anteriores ocasiones y que ustedes pues, han tenido bien apoyarnos en estos puntos de acuerdo. Reglamentos que son necesarios que se publiquen porque así lo marcan los transitorios de sus respectivas leyes. Exhortos para la publicación de decretos, que también ya lo hicimos anteriormente y que pues a la vez está faltando todavía la publicación que se refiere a las secciones municipales. Y por otro lado, también yo creo que cabe mencionar aquí, y esto para que nos sintamos con el ánimo de fortalecernos como poder legislativo, el que se han hecho muchas llamadas, invitaciones a funcionarios, unos a que nos acompañen aquí en el pleno, otros para que nos respondan por escrito algunas peticiones que les hemos hecho. Sin embargo, pues como que esto va demasiado lento. Y a lo que voy ahorita es que en el mes de diciembre este Congreso aprobó el presupuesto de egresos del gobierno del Estado, y dentro del presupuesto de egresos vienen los programas sociales. Y quiero decirles, compañeros, que la Ley de Desarrollo Social, la general, y la Ley de Desarrollo Social del Estado, pues marcan muy claramente que es necesario que los programas sociales tengan sus reglas de operación. Y estas reglas de operación pues son las que marcan quiénes, cómo, cuándo, con qué. Esto encaminado a que los beneficiarios de los programas sociales tengan certidumbre de qué presupuesto se asigna a cada municipio, a cada región, de acuerdo a los padrones que se tengan en la Secretaría.
créanme que las reglas de operación, pues no solamente le van a dar transparencia a la ejecución de estos programas, porque de oficio yo creo que debe ser así, pero bueno, si la ley de desarrollo social del Estado marca que transcurriendo 30 días después de la aprobación del presupuesto se debe comenzar a la publicación de estas reglas de operación, pues esto yo creo que le daría mucha transparencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, número uno, este es un año electoral y yo creo que es necesario que las reglas de operación pues aparezcan en su debido tiempo y decirles que el año pasado algunas leyes fueron publicadas de manera, algunas reglas de operación de estos programas se hicieron de manera extemporánea. Por poner ejemplos, el programa Chihuahua Plenitud se publicaba una regla de operación en el mes de marzo, la asignación de subsidio económico de los gastos de operación de las organizaciones de la sociedad civil en abril, y de ahí 4 o 5 programas sociales son en el mes de agosto, o sea son 8 meses después de que se aprobó el presupuesto. Entonces, yo considero, compañeros, que sí es muy importante que nosotros pues apoyemos al Ejecutivo. Ciertamente son posibilidades a él, pero yo creo que las dependencias, como en este caso la Secretaría de Desarrollo Social, pues es la que se debe de encaminar a que cuanto antes estas reglas de operación se hagan y se publiquen. De tal manera que yo les transmito el siguiente acuerdo. Primero, en aras de fortalecer la cultura de la legalidad en el Estado, esta representación popular, de manera respetuosa, exhorta al gobernador constitucional del Estado, licenciado César Horacio Duarte Jaques, para que el uso de sus atribuciones y con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, gire sus apreciables instrucciones a los secretarios del ramo, que así corresponda, a fin de que se sirvan a expedir las reglas de operación de los programas sociales a que se refiere el presupuesto de egresos de gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2015. Segundo, con las copias del expediente y del diario de debates correspondiente a las sesiones que se discute el presente asunto, notifíquese su contenido al titular del Poder Ejecutivo en la entidad, al señor licenciado César Horacio Duarte Jaques, dado en la ciudad de Chihuahua a los 11 días del mes de febrero, señor diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Gracias, diputado. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Nargoso proceda de conformidad. Bueno, antes, diputado, sobre el tema. Sí, sobre el tema del diputado Humberto Pérez. Ok, adelante. Sí me gustaría agregar ahí, diputado, si usted lo tiene a bien, ya que la ley es muy importante para todo el estado de Chihuahua, en el sentido que se alinearan los criterios conforme el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social y de los programas presupuestarios, para que tuviera todavía un impacto más efectivo en la sociedad y para que lo que fue creado esta ley, bueno, pues sea de más beneficio. Mencionar también que se puede llevar a cabo, sí presenta el hecho de que tiene 30 días para sacar las reglas de operación en cuanto se publique el presupuesto de egresos sea publicado, pero está a tiempo porque tiene un término del primer trimestre, entonces para que se pueda llevar a cabo. ¿Qué le parece? Pues aceptar la titularidad, yo creo que esto lo complementa. Nada más le pediría que si lo somete pues para como se haya solicitado. Muy bien, aceptada la sugerencia, muy bien. Se votara urgente yo. Muy bien, claro que sí, diputado. Gracias, diputado. Bien, solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, informe a esta presidencia del resultado de la votación. Pregunto a las señoras y señores diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Humberto Pérez
en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, en favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Le informo, diputado presidente, que es aprobada la solicitud antes planteada en su primera etapa. Solicito nuevamente al secretario se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Aprobada, diputado presidente. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada América Victoria Aguilar. Gracias, diputado presidente. Los suscritos América Victoria Aguilar Gil y Héctor Hugo Avitia Corral, diputados de la 64ª legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo previsto en los artículos 64, fracción segunda, artículo 68, fracción primera, ambos de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable Asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de declarar el 17 de mayo el Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia. Esto al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el respecto de los derechos humanos, al igual que en el desarrollo social, todas las personas tenemos el mismo valor. Sin embargo, la desinformación y el no pertenecer a un estereotipo universal y genérico ha sido causa para la exclusión, dejando a muchas y muchos ciudadanos en situaciones que dan pie a la discriminación, ocasionando daños físicos, psicológicos e incluso económicos, como es el caso de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, al mismo tiempo que queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La palabra homosexual se refiere a la persona que siente atracción afectiva y sexual hacia individuos de su mismo sexo y comenzó a utilizarse en 1869. La homosexualidad fue tratada como una enfermedad y dentro de los tratamientos que se usaron por psicoanalistas en 1890 se incluían electroshocks y lobotomía. La Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de retirar la homosexualidad del documento Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud el 17 de mayo de 1990, quitándole atribuciones patológicas, seguida por la mayoría de las organizaciones médicas del mundo, siendo esta fecha un gran precedente para la lucha de los derechos del colectivo. Por otro lado, la homofobia se define por la Real Academia Española como la aversión obsesiva hacia los homosexuales. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo del año 2014 señala dentro de las consideraciones que la homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de todas las personas, que pueden generar diversos tipos de violencia,
Dicho decreto incluye el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, sustituyendo al Día de la Tolerancia y el Respeto a las diferencias. La homofobia se manifiesta en público o en privado, en diversas formas, como el odio en el discurso, incitar a la discriminación y a la violencia física, verbal y psicológica. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en el 2010 que la comunidad LGBTTI es el grupo más discriminado en México. En el año 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un informe especial sobre violaciones de derechos humanos y delitos cometidos por homofobia en él. En él se reporta entre 1998 y el 2008 se transmitieron 696 expedientes de quejas, mientras varias organizaciones pro derechos del colectivo reconocen que no se puede identificar con exactitud una cifra de las violaciones que se cometen, ya que en su mayoría no son denunciadas. La organización Letra S publica que de 1995 a marzo del 2013 se cometieron 798 casos de homicidios relacionados con crímenes de odio por homofobia, y según el mismo reporte, el estado de Chihuahua se encuentra en el 9º lugar a nivel nacional. La Organización de los Estados Americanos, en la resolución 2653 del 7 de junio del 2011, señala la preocupación existente por los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y discriminación practicada contra personas por su orientación sexual e identidad y de género. Considerando estos actos, insta a los estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de seguridad, fomentando que los responsables enfrenten en todo momento las consecuencias ante la justicia. La necesidad social y la demanda de que se legisle para que los derechos del colectivo sean incluidos en las leyes es latente. Se deben de eliminar los preceptos que discriminen y a la vez impulsen medidas que colaboren en la promoción a la igualdad. La no discriminación, la educación, la cultura y el respeto, teniendo como resultado una sociedad más inclusiva. La declaración del Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia será una herramienta para esta causa. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se declara dentro del territorio del Estado de Chihuahua el día 17 de mayo de cada año como Día Estatal de Lucha contra la Homofobia. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, la Subcomisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Comisión Estatal para el Desarrollo Social y Humano implementará las acciones necesarias para la prevención de discriminación por homofobia, lesbofobia y transfobia, así como la socialización de mecanismos de denuncia. Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente en los términos que habrá de publicarse. Dado en Chacala, Morelos, del Poder Legislativo, a los 11 días del mes de febrero del año 2014. Atentamente, diputada América Victoria Aguilar Gil, diputado Héctor Hugo Avitia Corral. Gracias, diputada América. Se turna la comisión correspondiente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Lidia Gómez Nicol. Buenos días, compañeros y compañeras diputados. Buenos días, compañeros de los medios. Honorable Diputación Permanente presente. La suscrita en mi carácter de diputada adscrita a la 64ª legislatura
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable representación popular a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua relativo a las infracciones de tránsito. Lo anterior con base a la siguiente exposición de motivos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.24 millones de personas en todo el mundo. Y las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 91% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito. La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el mundo son usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Uno de los factores involucrados en el alto índice de accidentes de tránsito son las distracciones al conducir, las cuales pueden alterar el modo de conducir. Recientemente se ha registrado un aumento notable en estas distracciones como resultado del uso de los teléfonos celulares por los conductores, que es un motivo de preocupación cada vez mayor en la esfera de seguridad vial. El teléfono celular es un dispositivo móvil que ha revolucionado el desarrollo e innovación tecnológico con la finalidad de ser una herramienta útil para la vida de los seres humanos y sus actividades, tanto en el ámbito profesional como personal. Las características y utilidad de estos dispositivos móviles y el ritmo de vida de las personas fomentan su uso incluso mientras conducen, aumentando las distracciones derivadas de su uso, al igual que los riesgos de verse involucrados en un accidente de tránsito. En 2011, la Organización Mundial de la Salud difundió un estudio realizado por el Reino Unido denominado Teléfonos móviles, un problema creciente en la distracción de los conductores, que determinó que la distracción que genera un celular es peor que los efectos que provoca manejar con o por encima del límite permitido de alcohol en la sangre. Hablar por teléfono celular es un distractor mucho más grave que leer publicidad, comer mientras se conduce o encender la radio. Y las alteraciones en el comportamiento del conductor producidas son tan profundas como las ligadas a la conducción bajo los efectos del alcohol. Para la Organización Mundial de la Salud, distraerse implica que el conductor tendrá que dividir su atención entre una tarea principal, conducir, y una secundaria, hablar por teléfono. Por lo que si una persona maneja a 130 kilómetros por hora, realiza una llamada telefónica de apenas un minuto, habrá circulado más de 2.1 kilómetros sin estar totalmente concentrado en lo que estaba haciendo. De acuerdo a fuentes periodísticas de nuestro estado, 7 de cada 10 accidentes se registran a diario son por distracciones al conducir, como hablar por celular, maquillarse, etc. Pues tan solo en el 2012 se registraron 24.722 infracciones por este motivo. Actualmente es común el uso de celulares, DVD y hasta laptop mientras se maneja, lo que aumenta el peligro de manera considerable y no solo para el conductor, sino para los demás automovilistas que circulan a un lado de ellos. Según cifras de la Dirección de Vialidad proporcionadas en 2014, a diario se multan aproximadamente a más de 80 conductores por el uso de teléfono celular mientras el vehículo se encuentra en movimiento. De acuerdo a información generada de esta misma dependencia, tan solo en 2012
se registraron 24.722 multas por utilizar celular análogo o análogo al conducir. Una investigación que realizó la Organización Automovilística Británica Fundación RAC encontró que los mensajes de texto disminuyen en 35% el tiempo promedio de reacción del conductor, lo cual implica mayor riesgo que si se hubiera consumido alcohol hasta por el límite permitido legalmente, pues la reacción disminuye tan solo 12%. Precisamente en el Reino Unido se ha prohibido el uso de teléfono no móvil, ya sea para hablar o enviar mensajes mientras se conduce, y a los conductores que causan la muerte de una persona por perder la concentración a causa de distracciones que se pueden evitar, como leer un mensaje de texto, comer o maquillarse, pueden ser sentenciados hasta por 5 años en prisión. Si hablar por teléfono celular mientras se conduce resulta altamente peligroso, enviar mensajes de texto lo es aún más, pues datos de la OMS revelan que el tiempo que los conductores desviaban la mirada de la carretera aumentó en un 400% cuando leían o enviaban mensajes de texto. Adicionalmente, el 28% de los conductores invaden el carril contrario o realizaron cambios incorrectos en el 140% de los casos. Un estudio de simulación realizado también en el Reino Unido mostró que los conductores entre 17 y 24 años eran los que más utilizaban el celular para enviar o leer mensajes, y la mayoría sufría una reducción en su capacidad para mantenerse en el carril adecuado y para mantener la distancia de seguridad con el siguiente vehículo, además de un aumento en el tiempo de reacción. Concretamente, se encontró que el envío de mensajes de texto provocaba un incremento del tiempo de reacción de un 35%, agregaba el estudio. En México, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes informó que durante la temporada navideña los accidentes de tránsito se incrementan de 15 a 20%, siendo las causas principales el consumo de alcohol, el exceso de velocidad y usar el teléfono celular mientras se maneja. La población más afectada tiene entre 15 y 29 años. En suma, utilizar el teléfono celular o distraerse durante la conducción se sitúa como la tercera causa principal de los accidentes de tránsito, después de conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Las tendencias actuales revelan que para 2030 los accidentes de tránsito pasarán de ocupar el 8º lugar al 5º entre las principales causas de muerte en el mundo. Es por ello que se propone elevar dentro de la ley como falta grave la utilización de teléfonos móviles, la de cualquier otro dispositivo, o bien realizar cualquier tipo de conducta que sirva como distractor durante la conducción de un vehículo. Lo anterior por las graves consecuencias, incluso mortales, que pueden producir tales actos imprudenciales. Con base en lo anterior, es importante puntualizar que la presente iniciativa busca hacer conciencia de las graves consecuencias que deriva la utilización de cualquier distractor al momento de conducir un vehículo, situaciones que pueden destruir a familias enteras o bien cambiarle la vida a una persona para siempre. No pasa desapercibido por la iniciadora el hecho de que pudiera resultar oneroso para el ciudadano el aumentar una sanción administrativa de tránsito. No obstante, la pretendida reforma tiene un fin meramente preventivo que pretende crear conciencia y además una responsabilidad en el automovilista, en el entendido de que en este último no solo es responsable por su integridad al momento de conducir un vehículo, sino por la integridad de manera indirecta de terceras personas. Para finalizar, se pretende hacer una modificación a la fracción segunda del artículo 58 de la Ley de Vialidad
a efecto de que la licencia sea suspendida hasta por 2 años cuando se acumulen 3 faltas durante el lapso de 3 meses. Es decir, se eleva el número de faltas cometidas en un lapso de 2 a 3 por considerar que la pena es excesiva, más si se toma en cuenta que ya existe una sanción pecuniaria elevada. En mérito a lo expuesto con anterioridad, me permito presentar a esta alta tribuna la siguiente iniciativa con carácter de decreto. Único. Se modifica la fracción segunda del artículo 58, así como se adiciona un apartado y al artículo 91, todos de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 58. Son causas de suspensión de la licencia de conducir hasta por 2 años. Inciso segundo, por acumular 3 infracciones de las consideradas graves a esta ley o a sus reglamentos en términos de 3 meses, cuando deriven de hechos distintos. Artículo 91. Tienen el carácter de infracciones graves a este ordenamiento. Inciso 1. Con excepción de los pasajeros y conductores de vehículos de paso preferencial o emergencia, operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro aparato mecánico o electrónico mientras los vehículos se encuentran en movimiento, salvo que dicho dispositivo se encuentre operando bajo la modalidad de manos libres. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se otorgan todas las disposiciones que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Económico. Acordado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta en los términos que deba publicarse. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo los 11 días del mes de febrero del 2015 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Atentamente, diputada Ana Lilia Gómez Licón. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Antes de continuar, le damos la bienvenida a los diputados Rodrigo de la Rosa y a la diputada María Vitacera. Bienvenidos. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Campos García. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua. La suscrita en mi carácter de diputada de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57, 58 y 68, fracción primera, así como el numeral 80, fracción décima, de la Constitución Política del Estado, acudo ante esta Diputación Permanente a efecto de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, licenciado César Duarte Jaques, para que en el cumplimiento de su protesta constitucional hagan valer lo establecido en el artículo 11º de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua en su fracción primera, que a la letra dice: son atribuciones del gobernador del Estado en materia de vialidad y tránsito. Primero, dictar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley. Para hacerlo, me baso en la siguiente exposición de motivos. En el Estado de Chihuahua existen normas jurídicas que se encuentran vigentes, a las cuales, a pesar de provenir de un proceso legislativo, no son de ninguna manera de derecho positivo, es decir, que no se cumplen o no son cumplidas por parte de la autoridad competente. Tal es el caso de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, la cual contempla que el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Fiscalía General del Estado, vigilará el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones del tránsito de vehículos y peatones en el uso de las vías públicas, garantizando la seguridad de las mismas de conformidad con las facultades que le confiere expresamente esta ley y las demás normas jurídicas aplicables. En este sentido, la realidad que vive el Estado en el rubro de accidentes de tránsito es alarmante. Y es que, de acuerdo al segundo informe de seguridad vial realizado por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA,
correspondiente al periodo 2007 al 2013, informa datos alarmantes en nuestra entidad. Por citar un ejemplo, nos habla que los accidentes de tránsito, estimados y estimadas legisladores, son la quinta causa de muerte de menores de 3 años y es la primera en menores entre 5 y 9 años de edad. Y no es una casualidad ver circulando a alta velocidad en los periféricos en esta ciudad de Chihuahua las camionetas con las madres de familia y los niños sin portabebés y sin ninguna aplicación de las leyes de tránsito. El mismo informe señala que los accidentes viales entre los jóvenes de 20 a 29 años están arriba de la media nacional con un 17.4% en tasas por cada 100,000 habitantes, siendo la segunda mayor causa de muertes entre los jóvenes en nuestro estado. Los jóvenes de Chihuahua mueren en segunda causa por accidentes de tránsito. Otro dato que nos arroja dicho estudio es el alarmante consumo de alcohol combinado con el volante, pues tenemos un promedio anual de más de 200,000 accidentes viales relacionados con este tema y que en su gran mayoría dejan consecuencias letales a las personas que lo sufren. Es fundamental para la salud pública que el Ejecutivo Estatal implemente de manera urgente una serie de programas multisectoriales e interinstitucionales de prevención de accidentes de educación vial, así como de campañas informativas contra el consumo de alcohol y el volante, el uso del cinturón de seguridad, el uso de los portabebés en las camionetas o en los automóviles y sobre todo el uso del celular mientras se conduce. Por citar un ejemplo, el programa denominado Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, IMESEVI, organismo avalado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ha hecho un esfuerzo multisectorial entre las instituciones públicas y entes privados para prevenir accidentes, teniendo un marco de acción integral donde se agrupa a 3 factores fundamentales. 1, se atiende a la legislación vigente. 2, se generan programas de prevención. Y 3, se enseña sobre la educación vial. Desde la iniciativa del 2018 que se ha implementado en varios estados de la República y se han puesto en marcha una serie de medidas desde la perspectiva de salud pública y aunado a la técnica científica, se ha buscado incidir entre los factores de riesgo en los accidentes viales. Y después de casi una década de su implementación, déjenme decirle que en dichos municipios donde se implementó este programa se han disminuido los accidentes viales en casi un 30% a los años anteriores, lo cual nos indica que es posible la disminución de accidentes y mortalidad si el problema se trata como un asunto de salud pública y se toman medidas serias en la materia de prevención de accidentes. Vemos con preocupación que la autoridad encargada de la aplicación de la norma, la Dirección de Vialidad y de Transporte, se dedica más a sancionar que en prevenir accidentes. Es decir, se busca sancionar al ciudadano en vez de aumentar una cultura de prevención y de educación vial. Por citar un ejemplo, el sistema Infomex, que en el año 2011 tuvo una recaudación anual por multas a conductores en el estado de Chihuahua, arrojan cifras de más de 103.171.000 pesos, pero en 2012 este concepto se incrementó más de un 50% por una cantidad de 234.815.000. Dichas cantidades revelan la vorágine recaudadora de la Dirección de Vialidad, que utiliza la ley para hacer de esta dependencia una caja chica, que aunada a esto no se sabe a ciencia cierta dónde terminan los recursos obtenidos por multas. Por ello, es fundamental utilizar el recurso derivado de las multas a la ley de tránsito y redireccionarlo a los programas de prevención de accidentes que el Ejecutivo Estatal considere adecuados para atacar el problema desde un punto de vista de salud público y dejar de utilizar a la Dirección de Tránsito y Transporte como la caja chica del gobierno. En los términos de los antecedentes expuestos y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado,
La suscrita somete a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de punto de acuerdo. Artículo primero. Por las razones expuestas en el cuerpo del documento, se presenta este punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al titular del Ejecutivo, licenciado César Duarte Jaques, para que en cumplimiento de su protesta constitucional haga valer lo establecido en el artículo 11º de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, en su fracción primera, que alude en dictar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley y promueva la creación de un programa interinstitucional que tenga como fin el disminuir los accidentes viales en la entidad. Artículo 2. Se exhorta al señor gobernador del Estado a que los recursos financieros derivados de las multas a automovilistas se utilicen en los programas de salud y de prevención de accidentes que realiza la administración a su cargo. Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo, a los 11 días del mes de febrero del año 2015, la suscrita diputada María Eugenia Campos Galván. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se turna a la comisión correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en uso de las facultades conferidas por los artículos 64, fracción primera y segunda, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante este alto cuerpo colegiado con el propósito de presentar iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua al tenor de la siguiente exposición de motivos. La división de poderes es una realidad incuestionable y desde luego consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 49 para la Federación y 116 para los Estados. Este principio es una figura institucional en un sistema democrático, así sea parlamentario o monárquico constitucional, con mayor razón en un sistema republicano, sea centralista y más aún federal como es el de los Estados Unidos Mexicanos. Las distintas constituciones mexicanas, tanto federalistas como centralistas, se pronunciaron en este sentido expresando el criterio constitucional del que el poder es uno pero que se divide para su ejercicio. Resulta claro entonces que nuestro sistema político consagra la división de poderes y la considera piedra angular del pacto federal, toda vez que las constituciones locales también la disponen de manera clara y precisa. Queda de manifiesto que los poderes son cimiento del Estado de Derecho, debiendo entonces ser interinstitucionales conforme a su normatividad constitucional y con sus atributos y facultades vinculantes y discrecionales. El problema de nuestra Constitución local surge, en primer término, en la fracción segunda del artículo 31, dada su importancia de referir al Poder Ejecutivo. Los errores no se limitan a la forma sino al fondo, a la técnica jurídica y a la doctrina del derecho constitucional. El Código Civil, en su capítulo específico de las personas, describe los atributos de las personas físicas, señalando que son el nombre, la capacidad, el estado civil, el domicilio, el patrimonio y la nacionalidad. En consecuencia, los cargos públicos se denominan, o bien en personas morales, la denominación y la razón social les da identidad de derecho público, privado o social, según la naturaleza de la misma, pero no se nombran, es privativo de las entidades biopsicosociales o seres humanos jurídicamente personas físicas. Ahora bien, la fracción segunda del artículo 31 enuncia al referir al elevado cargo de titular del Ejecutivo de Chihuahua una expresión discordante, en donde establece fracción segunda el Ejecutivo en un funcionario con nombre gobernador del Estado. Nada más erróneo y jurídica, doctrinal y técnicamente equívoco en base a lo que establece el artículo 60 de nuestra legislación civil y la hipótesis prevista en la Constitución. Cabe aquí el derecho comparado cuando la Constitución General de la República refiere al cargo del titular del Ejecutivo de la Unión de manera correcta e idónea desde el punto de vista jurídico y doctrinario constitucional. En el artículo 80 de la Ley Suprema que establece que se depositará en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Correcto estilo republicano para referir al titular del Ejecutivo Federal, pero sobre todo muy afortunado y acertado en el aspecto jurídico y gramatical, que no admite cuestionamiento.
Es entonces que proponemos la modificación constitucional de la fracción segunda del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, siguiendo las formalidades esenciales del constituyente permanente local previstas en el artículo 202 de nuestra Carta Magna Local, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 31. El poder público del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y se deposita, fracción segunda, el ejecutivo en un funcionario que se denominará gobernador del Estado. Por otra parte, con motivo también de la presente iniciativa de reforma constitucional, nos referimos al Poder Judicial del Estado de Chihuahua sin romper con su denominación el sentido común o hacer percibir de ella algo que no es real y que eventualmente violenta el pacto federal. El control de la constitucionalidad solo se ejerce por tribunales federales hasta el órgano supremo, que es la Corte. Todo lo que se haga localmente o de forma lícita abona a ese respecto, pero son defensas subsidiarias o controles difusos. Es, en esa virtud, a que el único Tribunal Supremo de Justicia en este pacto soberano y federal que es México, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ningún otro tribunal federal o local tiene esa jerarquía. Podrá ser superior, pero no necesariamente supremo, porque su actuar debe ceñirse a la supremacía de la norma, que nos da identidad, y al poder que controla su supremacía, el Poder Judicial Federal y el órgano que esté en la cúspide. Son solo algunas de las entidades de la República las que le denominaron a su tribunal local supremo, lo cual es incorrecto y se demuestra por los razonamientos antes vertidos. El resto lo denominaron correctamente Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o del Estado que corresponda. La propia Constitución General de la República, al referirse a la entidad federativa en los que residen los poderes de la Unión, al aludir al órgano superior de administración de justicia, lo refiere precisamente así: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En razón de lo expuesto, es importante armonizar la ley suprema de la entidad con la federal, atendiendo el pacto soberano y federal que es México. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política de los Estados Política del Estado, así como lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman las fracciones 2 y 3 del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 31. El poder público del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y se deposita, fracción segunda, el ejecutivo en un funcionario que se denominará gobernador del Estado. Fracción tercera, el judicial en un Tribunal Superior de Justicia y en los jueces de primera instancia y menores. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, conforme lo dispone el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, envíese copia de la iniciativa, del dictamen y de los debates del Congreso a los ayuntamientos de los 67 municipios que integran la entidad, y en su oportunidad hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 11 días del mes de febrero del año 2015. Atentamente, el de la voz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se turna a la comisión correspondiente. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Continuando con el desarrollo del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar en el punto de asuntos generales la diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Luis Javier Mendoza Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Campos Galván. Buenas tardes de nuevo, diputado presidente. Buenas tardes. Es una solicitud respetuosa a esta soberanía, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo nos obliga a los legisladores para ser el ente de comunicación entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, en específico para recibir las cuentas públicas anuales y trimestrales
que deben enviar los 67 municipios del Estado y el gobierno del Estado. A la letra les voy a leer el artículo. Artículo 64 son atribuciones de la Comisión de Fiscalización, bueno, en específico la Comisión de Fiscalización, ser el conducto de comunicación entre el Congreso y la Auditoría Superior, y fracción sexta, vigilar la recepción en el Congreso de las cuentas públicas y emitirlas a la Auditoría Superior que le turne el presidente del Congreso. Asimismo, la Ley de Auditoría Superior del Estado, en su artículo 24, establece que la cuenta pública deberá de ser presentada al Congreso por el Ejecutivo del Estado, la trimestral dentro del mes siguiente a la terminación del periodo y la anual dentro de los 2 meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal. Los ayuntamientos presentarán su cuenta pública trimestral y anual dentro del mes siguiente a la terminación del periodo que corresponda. Punto y seguido. El Congreso, a través de la Comisión, la remitirá a la Auditoría Superior. Es decir, nosotros como los integrantes de la Comisión de Fiscalización debemos de entregar estas cuentas públicas a la Auditoría Superior del Estado y no hemos tenido noticia, ya ha fenecido el plazo para que se entreguen estas cuentas públicas por parte de la Comisión de Fiscalización a la Auditoría y no tenemos noticia de estas cuentas. Entonces, dentro de asuntos generales, es una respetuosa solicitud a la Presidencia del Congreso para que se turnen estas cuentas públicas a la Comisión de Fiscalización y, como indica la ley, poderlas entregar a la Auditoría Superior del Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Javier Mendoza Vázquez. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Adelante. Es un posicionamiento, es un llamado de atención al ciudadano presidente Javier Carpio Pacheco, presidente municipal del municipio de Chihuahua, así como al director de Obras Públicas Guillermo Amador. También un llamado para el director de Vialidad en turno, recién nombrado. Les voy a hablar sobre el puente peatonal que se está construyendo sobre el periférico a la altura de la Facultad de Educación Física. Hay 2 puentes peatonales, uno que ya está terminado sobre la Facultad de Contaduría, el otro que se está construyendo pero que se inició y se suspendió la obra, no sabemos por cuál razón. Sabemos que el municipio hizo un convenio con una tercera persona para la construcción de este puente. Bueno, pues ahora sí un llamado de atención, dado que en esa facultad son 2.500 alumnos los que cruzan diariamente y se juegan la vida ahí en el periférico de la juventud sin ningún, ahora sí, precaución por parte de la de vialidad en lo que se termina de construir este puente. La verdad es preocupante. Sería muy triste que un día de estos uno de estos muchachitos pueda tener un accidente, o uno como viste que se pueda llevar a uno de estos muchachitos. Yo sé que estoy en educación física, pero no particularmente debe ser parte de lo que es el adiestramiento o parte de sus clases el que pase corriendo por el periférico de la juventud. La verdad es que 2.500 muchachitos que pasan todos los días por esa vialidad, por el periférico de la juventud, que es la vialidad más concurrida aquí en el estado, en el municipio de Chihuahua. Pues ahora sí un llamado al presidente municipal para que haga las acciones correspondientes para que dentro de lo posible acelere el trámite para la construcción de este puente peatonal, que la verdad es de suma importancia y la verdad podría dejar de poner en peligro a todos los muchachitos que pasan por ahí. De mi parte sería todo, presidente. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y permanecerá atenta a su seguimiento. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita a todos los legisladores de esta 64ª legislatura para la próxima, que se celebrará con esta misma fecha a las 4:30 de la tarde en el recinto oficial del Poder Legislativo, a fin de llevar a cabo sesión solemne de homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, de conformidad a lo acordado por la Junta de Coordinación Parlamentaria. Asimismo, se cita para el miércoles 18 de febrero del año en curso a las 11 horas, a efecto de realizar la sesión semanal de la Diputación Permanente en la Sala Morelos de este edificio legislativo. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Buenas tardes.